Bueno, muchas gracias por la presentación. Y el tema que voy a tratar esta tarde se refiere a qué es para nosotros en general la corrección fraterna y si utilizamos bien este concepto. Voy a comenzar esta reflexión, este taller, esta charla, esta jornada, con un relato evangélico según San Mateo. Me refiero a San Mateo 18, 15, 17. Dice así: si tu hermano llega a pecar, vete y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta en la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo os aseguro, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bien. Muchas veces enfrentamos lo que llamamos la corrección fraterna o porque nos vemos en la necesidad de hacerla o porque alguien nos quiere ayudar. Pero también es cierto que en muchas ocasiones esta corrección no es tal, en especial cuando observamos que no se hace por amor. Y es un cierto juzgamiento velado en una falsa corrección y se apela a este concepto con una disfrazada caridad. Veamos sobre el apóstol eficaz. El ideal del hombre que quiere ser apóstol eficaz es cultivar con la gracia las cualidades humanas. Corazón noble, ser humano, compasivo y generoso, y tener una conciencia recta, una actitud social impecable y una voluntad inflexible, decidida, firme y perseverante. La verdad es la verdad y hemos de profesar el culto ferventísimo a la verdad, salvada siempre la prudencia y la caridad. Lo que no está bien hecho, no está bien hecho, aunque lo haga el más amigo que yo tenga, pero manteniendo siempre cordialidad, dulzura, fraternidad. Que predomine siempre la razón sobre el corazón. Así diremos las palabras convenientes y no las que halaguen o para que nos halaguen. Hay personas tan deseosas de causar buena impresión que se los tenga en mayor estima y que aún sin darse cuenta callan lo que deben decir o no hablan lo que deberían. Importa mucho que por nuestra acción todos sean más
santos, todos vivan más plenamente la fe y practiquen más las virtudes, que por nosotros nadie descienda en la humildad. Que ayudemos con nuestros consejos y con nuestra entereza a que los nuestros vivan mejor la caridad, la mortificación, la vocación, la obediencia, la vida cristiana. Obrar guiándose por la razón, no por el corazón. Por la fe, no por el amor de las cosas, como decir, de la carne y de la sangre. Aunque quien pague las consecuencias sea el mejor de tus amigos, un familiar o tú mismo. Un acto de caridad. Este repréndele que dice el Señor en el Evangelio es un acto de caridad por amor a un hermano. Y aplicamos la corrección fraterna porque estamos buscando su bien y lo hacemos como nos lo pide Jesús en primera instancia, en privado, y no divulgamos por ningún motivo lo conversado. Ahora bien, si a quien queremos corregir no nos oye, nos pide Jesús aplicar la corrección con dos testigos y en último caso junto a la comunidad. No debemos olvidar que esta corrección fraterna está contenida en el mandato del servicio a los más pequeños y del perdón sin límites. También se enmarca en la condena del escándalo como de la falta de misericordia. Muchas veces oímos y expresamos la palabra caridad. Esto nos invita a reflexionar en profundidad el significado de esta, a fin de no olvidar su sentido. Es una palabra muy bella, con mucho sentimiento. Caridad es la actitud solidaria con el sufrimiento ajeno, así como damos una limosna por caridad, porque queremos ir en auxilio de quien lo necesita y lo hacemos por amor a Dios también. Caridad es la virtud sobrenatural, infusa, o sea, gracia y dones que Dios infunde en el alma, por la que la persona ama a Dios sobre todas las cosas, por sí mismo, no por interés, y ama a su prójimo por Dios. Dice, recordemos lo que dice San Pablo en este himno muy hermoso de Corintios 1:13-5. Dice San Pablo que la caridad no es indecorosa, ni busca lo suyo propio. También dice que no se irrita, y también dice que no lleva las cuentas del mal. Un acto de amor fraterno. Toda nuestra vida como hijos de Dios tenemos que hacerla de mejor forma, con y por caridad, y en ella se expresa fielmente el amor fraterno. Es así como Jesús siempre nos enseña que hemos de dar y buscar el amor al prójimo. Ciertamente, la corrección fraterna debe efectuarse con amabilidad, con la cual ya haría Cristo. Imagínense usted, ¿cómo haría Cristo la corrección fraterna? Pero también no exentos de franqueza y sinceridad, pero fundamentalmente con sentimientos profundos de amor al hermano, que ha caído en falta. Y su fin no es otro que desear su bien, sobre todo su bien eterno. El amor fraterno nos debe impedir el permanecer indiferente, es decir, no nos encojamos de hombro si sabemos que alguien está en peligro porque no va por el camino justo o camino por sendas equivocadas, por sendas del error. Y en este caso, no tengamos temor. Es precisamente la palabra de Cristo la que nos exige a no dejar caer en falta
a un hermano. Cristo corrige a los apóstoles. Los apóstoles convivían, como sabemos, tanto que lo hemos leído en los evangelios. Convivía a diario con Cristo. Eran hombres sencillos, por tanto se manifestaban tal como eran. A un Jesucristo que los amaba como ama a Dios, pero que vive como hombre y con un corazón humano, que no pierde ocasión para corregirle y enseñarle el buen camino. Como sabemos, el Señor, ¿qué quiere de sus apóstoles, de sus íntimos amigos? Los quiere santos. Y Cristo los corrige ante el celo y la envidia. Recordemos un evangelio de Marcos, Marcos 9. Dice, maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y no viene con nosotros y tratamos de impedírselo porque no venía con nosotros. ¿Y qué les dice Jesús? No se lo impidáis, pues no hay nadie que obre milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Marcos 9. Jesús no autoriza esta provisión. Si hay una delegación suya para ello en los apóstoles, también puede invocar su nombre con reverencia, apelando a su poder, lo que no es estar lejos de su discipulado, pues al menos está con él. Que no se lo prohíban. Quien así obró no solo no hablará mal de él, sino que se aproximará cada vez más a su reino, al ver el gran signo del mesianismo y del Mesías, la expulsión y triunfo de Satán. Lo que ha hecho Jesús es hacerle ver a sus discípulos que no es partidario de los celos que ellos tienen, y hoy nosotros nos dice algo similar. Hoy dice, a nosotros nos dice que nos hemos de confundir los intereses del Hijo de Dios con los nuestros. Lo que nos debe interesar es la gloria del Señor, no la nuestra. Cuidado. En efecto, hay en algunas ocasiones nos confundimos, estamos celosos. Y la verdad es que estamos envidiosos porque nos sentimos a veces postergados, como si estuviéramos en segundo lugar, como si otros nos opacaran y nos hacen sombra. Y nos duele esta situación. Hay que apoyar al que hace el bien. Es importante saber que lo que importa en la lucha contra el mal y la maldad, sin importar quién la realiza, ni dónde, ni cómo se hace. Debemos sentirnos felices y gozosos cuando otros están trabajando por el bien de los demás, ¿verdad? Y debemos apoyar a los que hacen el bien, no envidiarlos. ¿Por qué? No debemos confundir. Lloremos por lo que en nombre del Señor trabajan por su gloria, sin preocuparnos si ellos brillan más que nosotros. Y Jesucristo nos sorprende. Recuerdo en la lectura que en otra ocasión el Señor nos sorprende porque reprende con dureza a Pedro. Entonces Pedro se lo lleva aparte Jesús y trató de disuadirlo a que suba a Jerusalén diciéndole, no permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. No intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Recordemos, Marcos 8:33. En respuesta a Jesús a Pedro, es que no sea para él un Satanás, el gran enemigo del reino. Por eso la proposición de Pedro, nacida de la ignorancia y de afecto, era para el Señor un obstáculo de seguirla, para no cumplir el mesianismo de dolor
que era el plan del Padre. No es de extrañar en Pedro una dificultad para aceptar aquellas profecías de Jesús. Pongámonos también un poco los zapatos de Pedro, las sandalias de él. Pedro conocía y confesaba la mesianidad de Jesús, pero algo quizás podía estar algo deformada por los prejuicios rabínicos que él antes había oído sobre un Mesías distinto, un Mesías triunfador, nacionalista. Entonces no le era fácil aceptar la imagen de un Mesías doliente, humillado y crucificado por los jefes de la nación. Así es como Jesús le hace ver que habla de modo humano y que elude el dolor. Jesús debía padecer y morir. Ese era el pan de Dios. Pero ese sufrimiento había de ser a causa de nuestra salvación. Como a Pedro nos sucede lo mismo. Él no entendía las cosas de Dios. Del mismo modo, por no situarnos en el plan del Padre, se nos hace difícil entender sus obras. Tenemos necesidad de despojarnos de los criterios del hombre y adoptar solo y únicamente el de Jesucristo. Recuerden este versículo. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? En otra ocasión se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo para sus hijos y se postró para pedirle algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué le dice ella? Manda que estos dos hijos míos se sienten, uno a la derecha y otro a la izquierda, en tu reino. Y Jesús le replica, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Mira, y dícele, sí podemos. Y él le dice, mi copa sí la beberéis, pero sentarse a mi derecha, a mi izquierda, no es cosa mía de concederlo, sino que es para quien está preparado por mi Padre. Claro, eran hombres, eran humanos. Por eso al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. Búsquenlo en Mateo 20, 22, 24. Tengo subrayado ahí. La ambición que reflejan aquí los dos apóstoles está en la misma línea de la incomprensión de un Mesías doliente y de su reino espiritual. En este fragmento de San Mateo, la petición la hace Salomé, la madre de Santiago y Juan. Para ellos se pide los dos primeros puestos de su reino. Se le concibe como terreno. La petición no miraba solo los puestos de honor, sino que también los ejercicios y poderes. Estos dos puestos correlativos de su derecha e izquierda eran los dos primeros puestos de una serie. Santiago y Juan son primos de Jesús. ¿Será que quieren prevalecer este parentesco? En la respuesta de Cristo les corrige el enfoque de su concepción terrena del reino. Este es el dolor. ¿Podrán ellos beber el cáliz? ¿El que aguarda de su pasión? La pregunta es un contexto lógico para precisarles bien la naturaleza del reino, el martirio, testimonio. Está bien experimentado en la iglesia a esta hora. Esta hora. La pregunta que le hace Jesucristo es si estarían dispuestos a beber este cáliz, que a sumergirse como él en ese dolor. Le respondieron que sí. No era una respuesta fácil, una respuesta de fácil inconsistencia. Y Cristo les confirma con vaticinio este martirio de dolor. De hecho, Santiago el Mayor sufrió el martirio, según conocemos, el año 44 por orden de Agripa I.
Lo hemos conocido a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12:2, y siendo decapitado. Y Juan murió a una edad avanzada. Algo podemos leer en el capítulo de Juan al final, 21-23, pero conocemos que fue de muerte natural. Pero antes de ser desterrado a la isla de Patmos, sufrió martirio, pues le fue sumergido, según lo que sabemos, en una caldera de aceite hirviendo de la que Dios le libró milagrosamente. Queda con ello corregido el erróneo enfoque sobre la naturaleza de su reino y les aprobaba su coraje cristiano, cuyo ímpetu se refleja en otras ocasiones. Pero había en esta petición un plan más profundo del Padre que no competía a Jesucristo el cambiarlo. Había en todo ello una predestinación. Dios dispone libremente de sus dones, de la donación gratuita de su reino y los puestos del mismo. Entonces observamos que los apóstoles conocen riguroso el rostro amable de Jesús cuando debe corregirles. Lo bello es que además conocen el cariño que incluye sus lecciones. En efecto, Jesucristo reprende, pero movido por el amor. Jesús es el buen pastor, vigilia los caminos de su rebaño para que estén en pasto seguro, para que vayan por senderos no peligrosos, ni pasen en malos pastos. Por tanto, sus ovejas saben que están en manos confiables. En este ejemplo debemos seguir para corregir fraternalmente a nuestros hermanos, atentos, pero con mucho cariño, con caridad. Y cuidado con no confundirse. Es decir, hablemos de corregir por amor, porque a menudo sucede que nos confundimos en el concepto de la corrección fraterna y esta se extiende más allá de lo que pide el Señor y en vez de corregir solo causamos herida y dolor, por tanto debemos ser muy prudentes al hacerla. Es decir, esta debe hacerse siempre con caridad y como respuesta al cariño que tenemos a quien se la pedimos. Fíjese que nos enseña San Agustín a corregir por amor, no con deseo de hacerlo daño, sino con la cariñosa intención, dice, de lograr su enmienda. Y así lo hacemos y cumpliremos muy bien el precepto. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo estando a solas con él. ¿Por qué lo corriges? ¿Por qué te pena haber sido ofendido por él? No lo quiera Dios. Si lo haces por amor propio, nada haces. Si es el amor lo que te mueve, obras bien. Las mismas palabras enseñan el amor que debe moverte, si el tuyo o el suyo. Si te oyere, dices, habrás ganado un hermano. Luego has de obrar para ganarle a él. Y la corrección fraterna, allá es muy importante. Lo voy a decir ahora, bien, tratando de decir bien de buena forma. La corrección fraterna no debe tener sentimientos de envidia. A muchos les gusta ocupar los primeros puestos, sentirse más que los otros, pero la mayor falta tiene aquel que se siente envidioso por no estar delante. Bueno, hay gente que le gusta estar en los primeros puestos. La envidia produce un sentimiento de disgusto a quien lo siente, le quita paz en el corazón y es atrapado por el rencor consigo mismo, por no lograr lo que tiene el otro. Por eso es mayor falta que el que gusta de ocupar los primeros puestos, que el que se siente envidioso por no estar ahí en ese puesto. Es así como la envidia se entristecerse por el bien ajeno, es un mal desde todo punto de vista censurable. Es una costumbre
difícil de comprender y nos aterroriza que nos atribuyan ser poseedores de este defecto. La envidia, ¿qué hace? Destruye el corazón de quien la padece y por tanto no puede gozar de la felicidad que debiera. El envidioso no disfruta de la vida por estar pensando que su prójimo está disfrutando algo más que él. Pero lo más triste es el sufrimiento que siente por la felicidad ajena. El envidioso desprecia el éxito de los demás y está convencido que se lo están quitando injustamente a él. Por los labios del envidioso siempre está el desprestigio de los que se destacan, siempre están echando por tierra todo el que sobresale, pero además invita a los otros a pensar mal de él como ha tenido éxito cierta persona. O sea, lo invita que de mal modo ha tenido éxito. Es así como el envidioso critica duro y sin fundamento al que es admirado a veces por alguna cualidad. Y la corrección fraterna debe llevar implícita la generosidad. Nuestra actitud cristiana debe ser espejo del carácter de nuestro Señor Jesús. Debe tener incluida toda generosidad que tiene el corazón de Cristo. Si le amamos, debemos dar testimonio con nuestra conducta para que muchos más hombres se entusiasmen en seguir a Jesús. Si mostramos una actitud digna de ejemplo, si entre nosotros nos tratamos como si estuviéramos tratando con Cristo, no me cabe la menor duda de que más hombres buscarían sentirse nuestro prójimo de la forma como nos enseña el Señor. Si mostramos egoísmo, ¿cómo podemos al mundo que queremos atraer, convencer del gran amor de Dios? ¿Cómo podemos explicar la generosidad de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda más y tenga vida eterna. Juan 13:16. Estábamos en un mal camino y habíamos condenado nuestra existencia a unas tinieblas. Sin embargo, a través de Jesús, hoy recibimos la vida eterna y vida abundante. Por la generosidad de Dios fuimos rescatados de una vida sin esperanza. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos fueron perdonados nuestros pecados. Fuimos sanados de nuestras enfermedades. Fuimos liberados de nuestro mal. Esa es la gran generosidad del corazón de Dios. A nosotros nos compete ¿qué? Demostrar lo mismo. Como dice San Pablo en Efesios. Por tanto, sed imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:1. Dios es generosidad, es el corazón de Dios. A Dios se le habita en el corazón. Ese es su lugar preferido, por tanto, la generosidad, ¿dónde debe comenzar? En nuestros corazones. Por eso, al corregir, cuidémonos de no juzgar. El pecado más grande que cometemos es juzgar al prójimo. Díganme una cosa, ¿existe algo peor? Si tenemos la convicción de que Dios habita en el corazón de los hombres, ¿quién es el más próximo a nosotros? Para algunos el pecado es la infracción de la ley, pero no es solo eso, sino es el rechazo a la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. ¿Hay algo más que molesta a Dios que oponerse a su voluntad? ¿Tiene derecho el hombre a asumir la responsabilidad de juzgar al prójimo? Qué fácil es criticar. Y de esta forma llegar a despreciar a los demás. Se critica censurando negativamente a las personas
y sus actos, se juzgan a las personas valorando sus acciones o sus condiciones y se emite un dictamen o sentencia sobre ella pensando que se tiene autoridad para ello. Desde allí el desprecio al criticado y juzgado es el paso siguiente. Sin embargo, juzgar es un pecado grave. Jesucristo mismo ha dicho, hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claro. Para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estaba recordando que es de Lucas 6:42. Las faltas y los pecados que más conocemos íntimamente son los nuestros. Y nosotros sabemos mejor que nadie lo soberbio que somos. También sabemos cuáles son las cosas buenas que hacemos. Así conocemos el fariseo que llevamos, como se dice mucho, el fariseo que llevamos dentro. El fariseo que oraba y agradecía a Dios por sus buenas acciones, Lucas 18. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros o como ese publicano. Él quizás no mentía, decía la verdad, pero no es por eso por lo que fue condenado. En efecto, debemos agradecer a Dios por cualquier bien que podamos realizar, puesto que lo hacemos con su asistencia y su ayuda. Luego, no fue condenado por haber dicho que no soy como los demás hombres, ni fue condenado cuando vuelto hacia el publicano agregó, ni como ese publicano. Sin embargo, él fue culpable porque juzgaba a la persona misma de ese publicano, la disposición misma de su alma. En una palabra, su vida entera. Y así Jesús nos dice, y yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a casa. Pero el fariseo, no. Entonces no existe nada más grave que juzgar y despreciar al prójimo, porque mejor nos juzgamos a nosotros mismos, ya que conocemos íntimamente nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros defectos, de los cuales sabemos que debemos algún día rendir cuenta. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué pretender hacer lo que le corresponde a Dios al juzgar a los hombres? ¿Acaso a nosotros nos corresponde autorizar o cerrar la puerta del cielo a los hombres? Si bien es cierto, nosotros hacemos bien en llevar el mensaje de salvación a nuestro prójimo, el mensaje de salvación es una preocupación muy agradecida. Y tenemos que preocuparnos también por nosotros mismos, por nuestras faltas, por nuestras propias miserias. Solo a Dios le corresponde el juzgar, hacer justicia y condenar. Él conoce el estado del alma de cada uno. Él sabe de nuestras fuerzas. A Él le consta nuestro comportamiento. Él sabe cuáles son nuestros dones y nos va a juzgar a cada uno de forma diferente. Por eso, para ir completando el taller y la charla esta tarde, entendamos que la corrección fraterna no es un juicio. La corrección fraterna no es un juicio, es una observación, un consejo de un profundo amor y delicadeza, un deseo verdadero de salvar al hermano buscando que ésta se transforme en delicada fraternidad donde esté presente el amor para oír y comprender. No debemos ser autoritarios para corregir, tampoco debemos hacerlo con hipocresía ni escudándonos en frases de buena crianza, algo que es habitual. Comenzamos disculpándonos por hacerla, algo que no hace falta. No debemos tratar de desahogarnos solo buscar el bien del hermano. Tampoco es buena la actitud esa paternalista, ni menos la que se hace por sentirse con el derecho al poder de corregir, sino que por amor. Tampoco debemos caer en el hecho que nos sentimos mejor que el hermano al que estamos corrigiendo. Es decir, es bueno tener siempre presente
que yo tampoco puedo tirar la primera piedra y que si corrijo al hermano es por hacerle el regalo de un sentimiento mío negativo que me cuesta expresar. Me resultaría más cómodo y fácil a lo mejor callar. Pero que al compartirlo aclara nuestra relación y estrechará a la larga lazos más fuertes. Debemos cuidarnos de no decir tú siempre haces esto, tú tienes que hacer esto otro, o tú tienes que actuar de esta manera. Es mejor siempre que sea así de sincero. Me causa dolor cuando te veo en esta actitud o sufro porque te veo caer en tal cosa a fin de mostrar verdadera inquietud por el hermano que deseamos ayudar y corregir. Hay cualidades humanas. Hay que actuar siempre con prudencia. Recordemos, la virtud de la prudencia es un arma de combate indispensable. Prudencia en las obras, prudencia en las palabras. Estas salen sin darse cuenta. Se peca mucho por la boca a veces también. Cuando te has descuidado, ya te has comprometido y después será difícil reparar daños. Hay que saber dialogar con sensatez. Aunque el diálogo noble siempre enriquece las discusiones, siempre son peligrosas porque eso no las acepta en ningún terreno, ni moral, ni dogmático, ni de crítica. No los has de convencer y perderás el tiempo y la paz. A lo mejor dices cosas que no debes. Cuidado con los líos. Que este me dijo, que el otro me contó, que me dijeron ayer. Hay que huir de esto lejísimo. Hay que huir como si fuese una serpiente que nos viene a atacar. Hay que huir del enreo, del chisme, de la soplonería. ¿Cuántos malos ratos pasa el mundo por esta causa? Cuando sea necesario advertir algo, hay que encomendarlo a Dios y buscar el momento oportuno. Pero también quiero decir que hay que actuar con sensibilidad. Pero no solo porque hay que cultivar la voluntad y la inteligencia, también hay que mimar la sensibilidad de la cual nace la elegancia. Hay una elegancia física, hay una elegancia espiritual, moral. La elegancia espiritual, me estoy refiriendo a la delicadeza del alma. La delicadeza del alma es enemiga de lo grosero y bajo, de lo que degrada el pensamiento, la imaginación, la memoria, los sentidos del corazón. La elegancia espiritual me refiero, nada huye tanto como lo decir o de actuar de forma vulgar en el lenguaje y las maneras y en las acciones. Esta elegancia espiritual se confunde con el señorío moral, la aristocracia interior y la delicadeza del alma. Puede hallarse entre los pobres y entre los ricos, como también entre unos y otros puede ser cultivada. La manifestación del alma, en su faceta más sonriente, tiene lugar privado como en público. Fíjese que San Francisco de Sales, este dulce obispo de Ginebra, en la soledad de su aposento, edificada por la realeza de su porte, y estaba solo. Lo dice quien lo espió. ¿No será un bello sueño ser un alma delicada, de las que aman apasionadamente todo lo que es bello y noble, y grande y generoso? Esa alma distinguida sabe adivinar las llagas más secretas, los secretos más amargos, pero les lleva consuelo sobre esos corazones en otoño o en el crudo invierno destila bálsamo reconfortante. ¿Quién sino el alma aristócrata sabe instruir que tal palabra producirá pena y la callará, y esa frase dará consuelo y la dirá? Alma delicada, creced y multiplicad la tierra para que cese la noche de la vulgaridad, decía, y amanezca la primavera de la bondad. Bien, voy a terminar
esta charla de hoy, Dios quiere salvarnos. Y para este fin, esta vida es la prueba que hay que superar. Perseverancia en acoger la semilla para que rinda fruto de buenas obras. La vida cristiana se reduce a dejarse trabajar el corazón por Dios para convertirlo en tierra buena, que sea capaz de recibir la semilla de su palabra, semilla viva y poderosa, para que una vez la semilla en el surco vaya transformando la vida antigua hasta que llegue la sementera de frutos espléndidos de una sobrenaturaleza no viciada ni bastardeada. Pero ¿cuánto esfuerzo es preciso para soportar los aguaceros, las escarchas, el calcinador sol de fuego? Es decir, las humillaciones, la humillación suprema del grano que se pudre sin queja. Es más fácil chillar, pero es más eficaz perseverar. Es más cómodo tirarse en el surco que enterrarse en él, pero solo dan fruto los que perseveran, los granos que perseveran en medio de las tormentas, en medio del fragor de las persecuciones. Hay que trabajar el corazón para convertirlo en tierra buena. Voy a reiterar, que sea capaz de recibir la semilla de su palabra, semilla viva y poderosa, para que una vez la semilla en el surco vaya transformando la vida antigua hasta que llegue a dar frutos espléndidos sobre una naturaleza no viciada. Queridos hermanos, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de hablar de un tema que a veces no lo queremos tocar o no lo tocamos y no comprendemos que es un acto de caridad. ¿Qué es la corrección fraterna? ¿Utilizamos bien este concepto? Muchas gracias. Pueden corregirme ya. Dios nos bendiga a todos. Y bueno, podemos continuar ahora charlando sobre este tema.